Buenos días, vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En esta ocasión ya estamos en nuestra semana 6 y vamos a empezar con cartografía. Para cartografía esta semana nos toca ver el tema pendiente que teníamos, que era la obtención de niveles de gradiente. Aquí en niveles de gradiente es un tema que abarca muchas cosas, abarca temas de temperatura, de precipitación, de humedad relativa del ambiente, de horas fríos, horas de calor, horas de insolación. Entonces vamos a ver algunas características de manera general. Vamos a empezar con la teoría y para esta semana lo que hay que entregar son este apartado de aquí. Vamos a entregar, como siempre, los apuntes, es decir, como evidencia de que estás en sintonía con las clases. El punto 2, ejercicio de temperaturas. Vamos a hacer unos niveles de gradientes para la temperatura, es decir, cómo es el comportamiento de la altitud con la temperatura. Nosotros ya calculamos modelos de regresión, donde le indicábamos la altitud tal es para una temperatura de tanto, ¿no? Pero no lo hicimos a nivel espacial. ¿Qué quiere decir a nivel espacial? Que nosotros tengamos una distribución, sobre todo asociado a ese incremento de un lugar a otro, ¿no? Por acá nosotros tenemos un ejemplo. Este ejemplo es con el trabajo de sus compañeros de cuarto de turismo. Ellos están viendo litorales, zona de playas, zona de tómbolo y demás. Aquí vemos toda la zona de playa y acá vemos una parte continental, vemos sus ríos y nosotros podríamos ver ese comportamiento de la temperatura dentro de un lugar en específico. Por ejemplo, tú tendrías tu relieve así, una zona de planicie, una zona de montañas. Y por ejemplo, tú cuando asciendes a una montaña, la temperatura ya es más frío. Por ejemplo, si tú vas al Nevado, ya en la parte alta hace mucho frío. Y en la parte de playa, pues como es normal, la temperatura es alta, inclusive para generar actividades recreativas. Entonces vamos a hacer un ejemplo igual a similar a esa manera. Y vamos a hacer un ejercicio 2 para tratar de que quede más claro todavía el punto de los gradientes. Vamos a hacer una comparación con la presión atmosférica. Entonces vamos a nuestra presentación para ver el temario de clase, le vamos a dar presentación. Y vamos a ver una definición sencilla de gradiente. El gradiente es la relación de la escala con los elementos del terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que es la relación de entre un objeto A, vamos a suponer que este es un objeto A, con un objeto B. En este caso el objeto B sería la temperatura. Y dice que también puede asociarse a cualquier otros elementos. Aquí tenemos un ejemplo ya sencillo que hemos practicado mucho con la altitud y la temperatura, que también va a ser nuestro ejercicio. Pero tú también podrías hacer otros indicadores como asociado a humedad, asociado a vegetación, asociado a precipitación podría ser. En este caso, estableciendo esas relaciones, aquí tenemos una ecuación. Bueno, en este caso no me deja. Aquí tenemos una ecuación. Si nosotros vemos la ecuación, vemos que tenemos, en este caso vemos una ecuación que describe dos variables. Tiene una y y una x. Y nuestra y, si nosotros recordamos nuestro diagrama cartesiano, de este lado tenemos las y y de este lado tenemos las x. Entonces las x van a ser las altitud o bien la altura en la cual te encuentras tú. Y la y va a ser la temperatura. Entonces lo que te está diciendo que esta ecuación es que la temperatura es igual a todos estos coeficientes y para el caso de este coeficiente multiplicado por la altitud. Entonces tú podrías tener una temperatura, por ejemplo, de 15 grados y nos dice que la altitud de 3000 metros más o menos se espera ver una temperatura de 15 grados. Para una altura de 100 metros, que es la zona de Campeche, de playa, la temperatura, como vemos, aumenta seguramente por ahí un 28.7, un 29, y lo vemos que sí tiene ese comportamiento que decíamos. A mayores altitudes, la temperatura baja. A menores altitudes, la temperatura incrementa. Acá tenemos otras temperaturas. Por aquí hay un error, hay doble T, vamos a quitarle una. Y bien, acá tenemos también una función, acá tenemos otra ecuación, en este caso para diciembre, acá tenemos para febrero y acá tenemos otro modelo de regresión. En este caso es una función polinomial de segundo orden, aquí vemos S2. Vamos a hacerlo más grande. Bueno, ya una vez que lo tenemos más grande, vemos aquí que tiene una relación polinomial de 0.94. ¿Qué quiere decir? Que si tú estimas la temperatura con esta ecuación, vas a tener una certeza de que el punto 94, si lo multiplicas por 100, sería el 94% es real. Y obviamente, como todo modelo matemático, estadístico,
o geofísico, dependiendo de lo que estés trabajando, tiene un cierto margen de error. En este caso sería de un 6%, acá sería de un casi un 8%, un poquito menos de un 8%, y acá sí hay un poco más, ¿no? Sería casi de un 29% de error. Para ello, vamos a primero a entender cómo se obtienen esas altitudes. Obviamente tú dices, estoy a 100 metros, a 50 metros, pero ya cuando lo trabajas a nivel espacial ya no es tan fácil. Por ejemplo, tú tienes una altitud aquí, das 2 pasos y ya no es la misma altitud. Y lo mismo pasa para todo terreno. Imagínate que aquí hay una persona, da 2 pasos hacia acá y ya está más alto, ya está a una altura más alta. Vamos a tener curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Van a ser líneas que van a cumplir cierto margen de equidistancia. A esa equidistancia va a ser un intervalo entre curvas de nivel. Cada intervalo entre curvas de nivel va a ser la distancia que separa una de otra. Aquí nos dice separa a dos curvas de nivel sucesivas y se le denomina el intervalo, que es lo que estamos mencionando. ¿Cómo vas a saber tener un buen intervalo? Va a depender de la escala del mapa que estás trabajando. Si tú trabajas un intervalo muy pequeño, tu precisión va a ser muy alta, inclusive vas a ver todo el terreno, toda esa pendiente, esas zonas escarpadas, esas zonas de caída libre, como se le dice. Para el caso del turismo, pues en esas zonas ustedes pueden desarrollar parapente, eh, turismo de montaña y lo van a estar viendo. De hecho, ustedes van a tener que, cuando llega el turista, pues darle un itinerario o algún folleto de cómo es el relieve, de dónde van a escalar, dónde van a ascender, dónde van a subir. Entonces tienen que tener conocimiento del relieve. ¿Por qué? Porque si no tienes conocimiento del relieve, uno, van a pensar los turistas que no les va a interesar ese lugar donde tú estás trabajando y se van a ir. Número dos, si tú no conoces el relieve, puedes perder a tus turistas que estás dándole el paseo o el recorrido del lugar al cual estás trabajando. Y acá tenemos otra diapositiva y vemos esos intervalos en metros recomendados. Nos dice que si tú tienes una escala de 1 a 10.000, que seguramente ustedes van a tener mucho, los intervalos para la montaña es recomendable de 10 metros, de baja montaña 5, de tierras bajas y colinas 2. ¿Por qué en tierras y bajas y colinas? Porque si tú trabajas a 10 metros en una zona de planicie, pues vas a tener cuando mucho dos curvas de nivel. Acá lo podemos ver en nuestro ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso es con Essen. Si tú tienes esta zona plana, vamos a poner la zona de playa, pues literal no ves nada. Solamente sería una curva aquí y otra curva acá. Entonces, deberías de tener más curvas. En ingeniería civil se le denomina novelas. Tú aquí deberías de tener más curvas. Vamos a ver esas curvas, vamos a obtener esas curvas y vamos a obtener en este caso, en este modelito, modelos a cada 10 metros para que vaya un poco rápido. Vamos a poner que el intervalo sea cada 10 metros y le vamos a dar OK. Bueno, nosotros aquí tenemos las curvas de nivel a cada 10 metros. Bien, entonces por acá nosotros tenemos las curvas, bueno, se puso como contorno, y si nosotros apagamos nuestros modelos, acá vemos esas curvas y vemos que en esta zona donde no teníamos nada, que estaban totalmente plano, pues no te dibuja nada, entonces tú vas a tener que dibujar más curvas en este lugar. Es decir, aquí tenemos una especie de bahía, acá tenemos la zona de playa, tenemos aquí unas zonas también tipo tómbolo, y aquí vemos que en la zona costera pues no te dibuja nada, entonces hay que dibujar curvas a cada 2 metros como lo menciona la teoría, ¿no? Vamos a mencionar algunos factores que están interviniendo en la selección de los intervalos. Bueno, como ya mencionábamos, el primero y el más importante, la escala del mapa, el tipo de superficie, es decir, si es montañoso, si es planicie, si es de valle, si es llanura, si es un relieve tectónico o cualquier otra cosa. El propósito del mapa, bueno, aquí ya no hay que discutirle, su propósito del mapa para ustedes es turístico, de montaña, de rafting, de parapente, para escalar montañas. La información disponible, bueno, actualmente ya tienes mucha información, tienes modelos de curvas de nivel tanto de manera tradicional, que son los que tiene el INEGI, o también tienes modelos a nivel de satélite. Por ejemplo, el Aster GDI, el satélite japonés, que tiene curvas de nivel a cada 30 metros. Bueno, tiene un modelo digital de elevación, pero lo puedes convertir a curvas de nivel, como lo acabamos de hacer con el ejemplo de sus compañeros de cuarto. Tienes el satélite italiano Alos Parsa, que tiene una resolución a 12.5 metros. Está bastante genial, sobre todo para definir esas zonas por donde vas a ir a pasear a todos tus turistas, el recorrido que le vas a dar, que van a ascender, dónde van a descansar, dónde van a hacer a lo mejor un poco de tirolesa, que puede servir, un poco de parapente, un poco de rafting.
eh, el proceso de aplicado en la obtención. A veces tú quieres tener un modelo, no sé, a cada metro, pero cuando tú trabajas a cada metro, necesitas una supercomputadora para que trabaje todos los píxeles, porque se hace más tardado. Las limitaciones en la reproducción de la gráfica, bueno, lo mismo. Si tienes una computadora no tan potente, pues obviamente tienes limitaciones, va a tardar un poco. Bueno, para calcular el mínimo intervalo posible de curvas de nivel, se debe tener en cuenta las siguientes características. Uno, la escala del mapa, la máxima pendiente a representar. Bueno, la pendiente, pues ya saben, esas zonas de caída libre, donde está como que inclinado la montaña. El grosor mínimo de la línea para que esto sea visible. Bueno, si tú vas a hacer folletos y entregárselos a tus turistas, pues obviamente sí te va a interesar esta parte. Realmente si lo piensas generar como con un modelo de elevación como acá lo tenemos, pues no es tan importante. Pero sí, por ejemplo aquí si vemos por el grosor de estas líneas, encima uno sobre otra no se ve. Entonces hay que cuidar esa parte. ¿Por qué? Porque pues, necesitamos que se vea, que quede más o menos de esta forma. Vamos a interpolarlo para que quede un poco más estético. Vamos a ponerle el contorno. Vamos a decirle que nos añada 32. Y vamos a ponerle un modelo. Bueno, ese está perfecto. Aplicar. Vamos a ponerle base handing y vamos a ponerle como el dem. Y también vamos a decir que lo eleve a 6. Para que ya veamos esas formas, ¿no? Del terreno. Bueno, aquí vemos ya simulado. Inclusive se ve bastante genial. Ustedes lo pueden ver. Aquí se ve cómo serían esa simulación con líneas de nuestras montañas. Ahí en la zona de Acapulco. Este relieve es para la zona de Acapulco. Aquí tenemos nuestra bahía. Se ve bastante genial. Obviamente podemos encender nuestro modelo de relieve y ya se ve también un poquito mejor. Ya vemos cómo se debería de ver esos intervalos de curvas de nivel. Por aquí a lo mejor tendrías que hacer una tirolesa de la bahía de aquí a acá. Obviamente aquí el relieve está exagerado un poco, por eso se ve más como alto, pero pues en el terreno está un poco más plano. Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Vamos a darle presentación y vamos a utilizar una fórmula súper práctica, sencilla. Tenemos esta ecuación donde, bueno, entonces tenemos que las curvas de nivel por milímetro van a ser nuestro coeficiente K, o vamos a denominarlo coeficiente K. La escala del mapa va a ser 1 sobre S. Y la distancia entre dos curvas de nivel en el terreno va a ser en metros y va a estar denominado por nuestro coeficiente S entre 1000 por el coeficiente K, que el coeficiente K viene siendo las curvas de nivel por milímetro. Si nosotros consideramos una pendiente del terreno, vamos a tener otro símbolo. En este caso es parecido a la desviación estándar. Espero que recuerden que es desviación estándar y si no hay que leerlo. Es más que quede de tarea, no es cierto. Este es el símbolo que se utiliza para la desviación estándar, pero en este caso va a estar asociado más para la tangente de un ángulo. Este valor se representará con base en la siguiente fórmula. Nuestro coeficiente S entre 1000 por nuestro coeficiente K por la tangente del ángulo. ¿Qué quiere decir la tangente del ángulo? Del ángulo de la pendiente. A 45 grados. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestro Resen, aquí tendríamos una superpendiente, no sé, como de, vamos a verlo así como si fueran 2D en esta parte, así. Si nosotros trazamos una línea de aquí a acá, vemos que tenemos un ángulo como de aquí a acá, tenemos un ángulo más o menos de unos 45, 47 grados. Ese va a ser nuestro símbolo del ángulo, o aquí lo tienen como desviación estándar, ¿no? Bueno, con el simbolito de la desviación estándar. Vamos a un ejemplo. Si se considera que para una óptima legibilidad el mínimo grosor de la línea es de 1 milímetro, de 0.1 milímetro y que la mínima separación entre las curvas es de 0.4 milímetros, entonces se podrán representar dos curvas de nivel en cada milímetro. ¿Por qué? Porque sería 0.8. Si el mapa es de escala 1 a 50.000 y el terreno tiene una pendiente de 45 grados, se tendrá la siguiente fórmula. Nuestra S, que es la escala del mapa, que lo teníamos, 1, que es, recordemos, nuestra escala del mapa sería 1 sobre 20.000, 1 50.000, 1 250.000. Aquí es 1 50.000, entonces serían 50.000 entre el coeficiente de 1000 por nuestro coeficiente K, que ya lo tenemos, son 2, por la tangente de una pendiente. Vamos a dibujar una montañita por aquí y según que tiene 45 grados,
lo multiplicas 45 y sería igual a 25. Entonces los intervalos de las curvas de nivel van a ser a cada 25 metros. Vamos con las curvas maestras. ¿Qué son las curvas maestras? Son como que las principales. Son los que normalmente van de 5 en 5, de 10 en 10, de 50 en 50. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de 5, va a 225, 220. Y acá sería el 215. Vamos a empezar de aquí. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos 215. Estas líneas chiquititas son las primarias. También se le denomina secundarias. Serían 216, 217, 218, 219, 220. Vemos que las maestras son las más un poco gruesas y van de como por intervalos iguales para que el terreno se pueda ver mucho mejor. Vamos con el sombreado. Algunos le dicen hillshade, que en español quiere decir relieve de sombra. Y es un sistema de representación del relieve. Bueno, estamos haciendo un poco largo el video, entonces vamos a tratar de acortarle hasta aquí para hacer un ejemplo en QGIS. Y vamos a definir con nuestro relieve de sombras. Es la representación del relieve, como su nombre lo dice, a través de la sombra que daría el sol, es decir, considerando el azimut del sol, donde pega más. Por ejemplo, tú tienes un objeto aquí que pongo en pantalla y si está el sol acá, de este lado daría la sombra. Eso es el relieve de sombras. Entonces, en esta semana vamos a estar trabajando en QGIS, vamos a hacer vamos a ver las curvas de nivel, vamos a hacer un modelo digital de elevación y vamos a hacer un DEM. Entonces vamos a ello y a partir de lo anterior calcular la temperatura y la presión atmosférica. Vamos a ello. Vamos a abrir QGIS y para no estar tan lejos de los compañeros de cuarto semestre, vamos a trabajar con sus curvas de nivel de ellos. Entonces vamos a trabajar esta, que es la zona de Acapulco, mencionaba. Bueno, yo por acá tengo una carpeta, que es los archivos que vamos a utilizar esta semana. Tenemos el modelo digital de elevación, el acrónimo está en inglés, se llama Digital Elevation Model. Tenemos las curvas de nivel, que es la que estaban trabajando sus compañeros de cuarto semestre. Y también tenemos una capa de municipios, porque obviamente nuestro archivo de DEM que nosotros tenemos aquí está como cuadrado, ¿no? No solamente es Acapulco, también ocupa parte de otros municipios. Entonces vamos a QGIS, que ya se abrió por aquí. Vamos a activar toda la pantalla, que nos genere un proyecto nuevo y vamos a traer nuestros archivos. Vamos a añadir nuestros datos vectoriales y es importante que de este archivo esté en el formato vectorial porque a veces siempre salen, es que no se puede, es que no puede abrir el archivo, pues es que estás intentando agregar otro tipo de archivos. Entonces vamos a formato vectorial y vamos a agregar el SHP, doble clic, le damos a añadir, lo va a añadir de este lado, vamos a añadir también los municipios, el SHP, le damos a añadir y ahora sí vamos a agregar un formato tipo raster. Creo que hasta el momento no hemos trabajado raster, pero pues ahora sí. Vamos a agregar el formato de DEM, es el TIFF, formato TIFF, que es un formato de imagen, le damos a añadir y cerrar. Obviamente el formato TIFF está georreferenciado, que se ven las curvas, si yo muevo, se mueve, ¿no? Entonces vamos a estimar la temperatura y también vamos a ver a grandes rasgos que también QGIS puede estimar el DEM este de aquí. Sin embargo, estas curvas de nivel que nosotros vemos, aquí está todo muy bonito, ¿no? Pero para estimar el modelo digital de elevación, QGIS tarda un montón. Si nosotros le damos aquí IDW, que es el formato para generar el DEM, el que tenemos acá arriba, QGIS tarda un montón, por eso ya les voy a mandar uno ya hecho. Vamos a hacer un ejemplo con una zona muy pequeña, le vamos a dar a contorno, vamos a decirle que el campo a trabajar va a ser el contorno, le damos a añadir. Si tú no sabes qué es el contorno, pues tú le das aquí en las curvas de nivel, abres la tabla de atributo y ves que el contorno son esas altitudes de 20, 30 metros. Por ejemplo, acá en Aresen tenemos, por ejemplo, imagínate que este es 1210, 1220, 1230, 1240 y así sucesivamente. A eso se refiere el contorno. Entonces vamos nuevamente a QGIS, cerramos la tabla de atributos y vamos a hacer un ejemplo, pero esta vez solamente para un área específico. Te repito, QGIS tarda un montón en interpolar. Entonces hay que buscar una zona muy chiquitita. Yo voy a hacer esta montañita de aquí. Tú también elige una zona muy pequeña y vamos a decirle que esa interpolación, para que no tarde mucho, vamos a agregarlo a cada 1000 metros. ¿Por qué? Porque como te repito, tarda demasiado tiempo. Entonces es importante que hagas este paso. Vas a guardar los archivos y vas a decirle que lo guarde como DEM ejemplo.
le vas a dar guardar y vamos a checar que no nos hace falta nada. Tenemos el DEM, tenemos tamaño de píxel, la extensión, el coeficiente P que se queda por default, el contorno y vamos a, bueno, ahí ya le habíamos movido, ¿no? Que quede como 2, tal cual como está por default. Le damos a ejecutar y ya tienes a cerrar. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Obviamente, como le dimos 1000 metros, son unos super píxeles gigantes, inclusive lo podemos ver claramente, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro DEM de ejemplo, pero pues no va a ser para nuestro trabajo. Para nuestro trabajo tenemos nosotros este que tiene unos píxeles más detallados a cada 30 metros. Entonces, vamos a apagar nuestros DEM, tanto el DEM ejemplo como el DEM de el que les voy a pasar. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio, que es de acuerdo a su planeación de trabajo, pues la estimación de las temperaturas, ¿no? Por acá lo tenemos. Vamos hasta acá arriba, por aquí están ustedes. El ejercicio de temperatura. Para el ejercicio de temperatura tengo un modelito para Acapulco, que es este de aquí, y vamos a utilizar esta ecuación que estima con un 90% de intervalo de confianza, de coeficiente de determinación para la temperatura. Entonces vamos a copiar esta ecuación. Es importante que tú lo cheques, todos los dígitos. Si no lo alcanzas a ver, lo hago más grande. Estos son los coeficientes que tú tienes que considerar. Bueno, un poco menos, tampoco tan grande. Estos coeficientes tú los vas a copiar, los vas a anotar en una hojita y los vas a ocupar de este lado. Entonces vamos acá a utilizar ahora, vamos a utilizar nuestra calculadora espacial, pero antes utilizábamos la calculadora espacial para los datos vector. Ahora vamos a utilizar otra calculadora espacial que es para la simulación de datos de tipo imagen, que haga cálculos para cada píxeles, por ejemplo, un cálculo para este píxel, otro cálculo para este otro, y así sucesivamente. Entonces, ese cálculo va a ser con el DEM que les voy a pasar. Entonces, activan doble clic al raster calculadora, o raster calculator, y aquí tienen la calculadora como tal, así lo van a ver. Y esa ecuación que copiamos allá en Excel, lo vamos a pegar aquí. Bueno, aquí me trajo el igual y un espacio, por eso me dice formato inválido, ¿no? Y también me trajo una X. Esa X se refiere a la altitud acá en nuestra ecuación, como decíamos. Acá van las X, acá van las Y. Entonces, esa X lo voy a cambiar, voy a eliminarlo y voy a ponerle por y vamos a multiplicarlo por el DEM que yo les voy a pasar, que va a ser el DEM punto A. Tú le das doble clic y ya te lo activa. Entonces ya tienes el coeficiente de 0.004 por el DEM más que se le sume un coeficiente de 27. Voy a hacer mi ventanita más grande para que se pueda ver claramente. Vamos a decirle que las expresiones predefinidas, eso no nos interesa. Este es un NDWI, que es más para uso de vegetación, pero pues eso a ustedes no les interesa. El tamaño de píxel, pues que quede igual que la imagen, está cada 30 metros. La extensión, aquí sí la extensión vamos a utilizar la extensión de la capa. En este caso vamos a utilizar la capa del DEM, que es este de aquí. Pues vamos a darle a aceptar. Vamos a decirle que el sistema de referencia, las coordenadas, quede igual el de la imagen, que es este de que tienes aquí, el UTM zona 14 WGS. Y vamos a darle nombre. Vamos a ponerle temp. Estas temperaturas están estimadas para febrero. Entonces ponle temp y feb de febrero. Vas a dar temperaturas y guión bajo de febrero. Vamos a checar que no nos hayamos pasado algún paso básico. Tenemos la resolución de píxel, el NDWI que decíamos no lo estamos utilizando nosotros y ya tenemos todo. Entonces simplemente le damos a ejecutar. Realmente no tarda mucho, le vamos a dar cerrar y aquí ya tenemos que la temperatura para Acapulco, la zona de playa, está entre 23 y 28 grados. Entonces ya tenemos nuestro primer mapa que es de la temperatura. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Bueno, vamos con la presión atmosférica. Para ello nos vamos a apoyar en una lámina que fue utilizado por sus compañeros de desarrollo sustentable. Para calcular la presión atmosférica tenemos que tener la fórmula de presión atmosférica en pascales es igual a la densidad del aire por la gravedad por la altura. Entonces ya tenemos nuestra altura, que es los metros sobre el nivel del mar. Tenemos nuestra gravedad, que es 9.81. Nos falta estimar nuestra densidad del aire. Entonces vamos a estimar la densidad del aire con esta ecuación. Como es una tipo imagen, voy a anotar la fórmula, que es 0.040943 por, luego nos dice que es por 240,943 por los metros sobre el nivel del mar, que en nuestro caso es DEM 1,
Luego tenemos nuestra fórmula que es más, nos ponemos más y es más 1.137, 1.13703, 1.13703, 284, y eso nos daría nuestra densidad del aire. Entonces, si vamos a decirle que la resolución va a ser a 30 metros, la extensión de nuestra capa va a ser el mismo de hace rato, vamos a utilizar nuestro DEM, le damos a aceptar, vamos a ponerle en el sistema de referencias, para todo va a ser la zona 14, el UTM, vamos a guardar el archivo y la densidad se representa más o menos como con una P, acá lo tenemos, ¿no? Como con un tipo P minúscula, vamos a ponerle así tal cual, de hecho con minúscula, solamente que es como que cursiva, guardar, y vamos a checar que no nos hayamos brincado nada, tenemos la ecuación, le damos a ejecutar, ya tenemos nuestra densidad del aire, entonces ahora vamos a calcular nuestra presión, que decíamos que la presión es igual a la densidad del aire por la gravedad por la altura, entonces simplemente hay que multiplicarlo, nos va a dar un resultado en pascales, vamos a parámetros, vamos a cambiar nuestra ecuación, decíamos que es PGH, entonces nuestra P es la densidad, que lo tenemos aquí, por nos dice que es por la gravedad, que es 9.81. Vamos a manejar el coeficiente estándar de 9.81 por los metros sobre el nivel del mar, que es nuestro DEM. Lo checamos aquí. Si hacemos nuestra ventanita un poco más chico, aquí lo tenemos. Ay, sí, nos deja ver. P, que es nuestra densidad del aire. 9.81, que es nuestra gravedad. El DEM, que es nuestra H. Ya tenemos todo. Entonces vamos a minimizar nuestro PowerPoint. Vamos a seguir con los datos, queda 30 metros, la misma extensión de la capa, y simplemente le cambiamos el nombre aquí, que sea presión atmosférica, press atmos. Presión atmosférica, le damos ejecutar, ya es un poco más rápido, como vemos, vamos muy rápidos. Ahora simplemente hay que convertir estas presiones atmosféricas en atmósferas. ¿Por qué? Porque lo tenemos en pascales, y normalmente cuando tú te hablan de presión de la atmósfera, te van a referir a una unidad en atmósfera. Para ello vamos a utilizar la siguiente ecuación. Acá en PowerPoint también tengo otra diapositiva en donde tenemos las conversiones. Nos dice que 101.325 pascales es igual a una atmósfera. Simplemente hay que hacer una conversión. Entonces vámonos a QGIS. Vamos nuevamente a parámetros para no volver a hacer todo el ejemplo. Vamos a decirle que nuestra presión atmosférica, que acá lo tenemos, va a ser multiplicado por 1, S1 es este de aquí, entre, vamos a ponerlo en todo entre paréntesis, cuando ves que te dice formato no válido, pues es que hay una sintaxis mal por ahí, ¿no? Entre los 101.325. 325. Vamos a dejar todos los demás archivos por default, 30 metros, misma extensión, y vamos a cambiarle el nombre. Entonces acá le vamos a poner presión atmosférica con su unidad adecuada, que es atmósfera. Le vamos a dar ejecutar y nos va a quedar valores más o menos muy pequeños entre 0 y 2. Bueno, aquí como estamos a nivel de playa, pues nos da de 0.2. Ese sería el resultado. Entonces ya ustedes le van a dar simbología a sus mapas. Ya tienen la temperatura. Voy a hacer un ejemplo de la composición con temperaturas, y ustedes van a agregar otro para la presión atmosférica. Nuestra densidad del aire, y esta es la que voy a hacer el ejemplo para hacer una composición por si ya se les olvidó. Recordemos, paleta de colores, vamos a hacer una clasificación. Ese color no me gusta a mí. Le voy a decir que en red, que es más como asociado a esa parte de donde hace mucho calor. Si ahí está muy rojo, es que hace mucho calor. Entonces le damos a ejecutar y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Dónde hace mucho calor? Aquí en la zona de playa y en la zona de la arena, la zona del litoral. Entonces a eso vamos a darle un poco más de onda. Vamos a darle transparencia. Vamos a decirle que de transparencia sea un 50 más o menos. Bueno, 40. 40, por ahí está. Le vamos a dar aplicar, le vamos a dar aceptar.
vamos a decirle que en la parte de acá nos active un relieve de sombras. Entonces vamos a decirle Fill Shade, lo que hicimos en un inicio de semestre. Creo que lo hicimos con el algoritmo de GDAL. Entonces le vamos a decir que va a hacer un modelo de sombras, pues el DEM. Banda, pues como es un archivo monocromático, es uno solo. Vamos a darle todos los demás por default y simplemente vamos a guardar nuestro archivo Hillshade o relieve de sombras, rel sombras. De hecho ya estamos haciendo más de lo que deberíamos, pero pues así queda mejor. Le vamos a dar a ejecutar y ya lo tenemos, ¿no? Bueno, ya lo tenemos, entonces le damos cerrar y ya acá está, ¿no? Ya aquí está el relieve de sombras. Vamos a decirle que ese relieve de sombras esté acá abajo de temperatura, un poquito más, aquí. Y ya se ve, ¿no? Se ve un poco más excelente la imagen. Simplemente vamos a darle suma a la capa, suma, ay, vamos a darle suma a la capa y nos vamos a proyecto, nueva composición de impresión, temperaturas, porque yo voy a hacer el ejemplo con temperaturas, le damos a aceptar. Nuevo mapa, ya en esto ya tienen casi maestría y doctorado. Te va a agregar el mapa en unos segundos. Le vas a poner coordenadas. Bueno, nos vamos acá abajo. Vamos a decirle que nos dibuje una nueva cuadrícula, un nuevo modelito. Le vamos a dar modificar. Como es UTM, vamos a ponerle a cada 2000 metros. A ver cómo queda. No, queda muy amontonado. Vamos a ponerle a cada 5000. A 5000 también para las yes. Un estilo, al exterior las tics, que dibuje las coordenadas, lo mismo de siempre. Vertical ascending y todavía sigue quedando muy amontonado. Yo le voy a poner acá 10.000 ahorita que regrese. Precisión 0. Y vamos aquí. Vamos a decirle que a cada 10.000 porque queda muy amontonado. Y vamos al tipo de línea. Yo le voy a decir que no quiero esa línea. Yo le voy a decir que sin plumilla, no me gusta. Vamos a darle un acercamiento con este botón de aquí. Lo activas y con el ratón te acercas un poco. Bueno, no queda. Bueno, vamos a hacerlo un poco más como acotado con nuestro marco. Vamos a decir así. Otro poco menos. Así. Bueno, esta vez va a quedar nuestro mapa un poco como cuadrado, pero no importa. Vamos a insertar texto, que va a ser el título. Por aquí. Acapulco. La zona de Acapulco. Vamos a hacer un poco más grande porque está muy chico. Tipo de letra. Unos 24 está perfecto. Aceptar. Hacia el centro. Así está excelente. Vamos a agregar nuestro norte. Bueno, esta vez estamos agregando como que un formato ya un poco diferente para variarle un poco. No, el sistema de coordenadas. No queda un poco abajo, lo ponemos acá. Bueno, el logo del instituto. Vamos a traer la imagen. Yo voy a agregar este de mi escuela. Lo pongo por acá. Ahí está bien. Y simplemente la leyenda. Bueno, para la leyenda puede que me aparezcan muchas cosas, ¿no? Y sí. Vamos a decirle que únicamente nos deje los archivitos. Sí. Bueno, nos deje este de temperaturas, el relieve de sombras. Voy a esperar a que reaccione la computadora y ya lo tenemos. Únicamente voy a apagar las curvas de nivel de este lado porque me está causando ruido. Pongo las curvas de nivel, mismo de siempre, te alejas un poco y se actualiza, ¿no? Vamos a ponerle un poco más grande. No, no, queda muy feo. Bueno, yo lo voy a dejar así.
y vamos a exportar. Esta vez no le voy a poner marco porque si le pongo marco se va a quedar como que hueco de este lado. Entonces le voy a decir que lo exporte así, exportar como PDF, temperaturas de febrero, en el escritorio, guardar. Bueno, le di con enter, pero le pueden dar con el botoncito guardar y va a salir la palomita de siempre. Bien, eso es lo mismo que van a hacer con la presión atmosférica. No olviden hacer sus apuntes, sus 2 mapas. Hasta la próxima.